Voy a continuar con la lectura. De antemano les pido una disculpa si no le doy la acentuación correcta. Yo normalmente leo solo para mí y si no lo hago bien puede que se pierdan en la lectura y ya no resulte interesante. Así que trataré de hacerlo de la mejor manera posible. Cada amanecer, el anciano Suleim o uno de sus nietos ensillaba el dromedario predilecto de su amo, el Inmouchar Gacel, y lo dejaba esperando a la puerta de su tienda. Cada amanecer el Targuí tomaba su rifle, subía a lomos de su blanco mejarí de largas patas y se alejaba hacia cualquiera de los 4 puntos cardinales en busca de la caza. Gacel amaba a su dromedario todo cuanto un hombre del desierto es capaz de amar a un animal del que tan a menudo depende su vida. Y secretamente, cuando nadie podía oírle, le hablaba en voz alta, como si éste entendiera, llamándole el Orav, el cuervo, burlándose así de su blanquísimo pelo, que se confundía a menudo con la arena, convirtiéndole en invisible cuando tenía una alta duna a sus espaldas. No existía mejarí más resistente a este lado del Tamazaret, y un rico comerciante y dueño de una caravana de más de 300 animales ofreció cambiárselo por 5 de los que él quisiera elegir, pero no aceptó. Gacel sabía que si algún día, por cualquier razón, le ocurría en una de sus solitarias andanzas, Gacel sabía que si algún día, por cualquier razón, algo le ocurría en una de sus solitarias andanzas, el Oraf sería el único camello de este mundo capaz de llevarle de regreso al campamento en la más oscura noche. Con frecuencia solía dormirse en sus lomos, mecido por su balanceo y vencido por el cansancio, y más de una vez su familia lo recogió a la entrada de su jaima metiéndole en la cama. Los franceses aseguraban que los camellos eran animales estúpidos, crueles y vengativos, que tan solo obedecían a gritos y golpes, pero un auténtico imojaj sabía que un buen dromedario del desierto, en especial un mejarí pura sangre, cuidado y enseñado, podía llegar a ser tan inteligente y fiel como un perro, y desde luego 1000 veces más útil en la tierra de la arena y el viento. Los franceses trataban a todos los dromedarios por igual en todas las épocas del año, sin comprender que en sus meses de celo las bestias se volvían irritables y peligrosas, en especial si el calor aumentaba con los vientos del este. Y por eso los franceses nunca fueron buenos jinetes del desierto, y jamás pudieron dominar a los tuareg, que en los tiempos de luchas y algaradas les derrotaban siempre, pese a su mayor número y mejor entrenamiento. Los franceses dominaron los oasis y los pozos, fortificaron con sus cañones y sus ametralladoras los escasos puntos de agua de la llanura, y los jinetes libres e indomables, los hijos del viento, tuvieron que rendirse a lo que desde el comienzo de los siglos había sido su enemigo, la sed. Pero los franceses no se sentían orgullosos por haber vencido al pueblo del Velo, porque en realidad no llegaron a derrotarlo en guerra abierta, y ni sus negros senegaleses, ni sus camiones, ni sus tanques fueron de utilidad en un desierto que los tuareg y sus mejarís dominaban de punta a punta. Los tuareg eran pocos y dispersos, mientras los soldados llegaban de la metrópoli o las colonias como nubes de langosta, hasta que amaneció un día en que ni un camello, ni un hombre, ni una mujer, ni un niño pudo beber en el Sáhara, sin el permiso de Francia. Ese día los Imojaj, cansados de ver morir a sus familias, depusieron las armas. Desde ese momento fueron un pueblo condenado al olvido, una nación que no tenía razón alguna de existir, puesto que las razones de esa existencia, la guerra y la libertad, habían desaparecido. Aún quedaban familias dispersas como la de Gacel, perdidas en los confines del desierto, pero ya no estaban compuestas por grupos de guerreros orgullosos y altivos, sino por hombres que continuaban rebelándose interiormente.
sabiendo a ciencia cierta que jamás volverían a ser el temido pueblo del velo, de la espada o de la lanza. Sin embargo, los Imohak continuaban siendo dueños del desierto, desde la Hamada al Erg o a las altas montañas batidas por el viento, pues el verdadero desierto no eran los pozos en él desperdigados, sino los miles de kilómetros cuadrados que los circundaban. Y lejos del agua no existían franceses, ascaris senegalenses, ni aun beduinos, pues estos últimos, conocedores también de las arenas y los pedregales, transitaban tan solo por las pistas de pozo a pozo, de pueblo a pueblo, temerosos de las grandes extensiones desconocidas. Únicamente los tuareg, y en especial los tuareg solitarios, afrontaban sin miedo a la tierra vacía, aquella que no era más que una mancha blanca en los mapas, donde la temperatura hacía hervir la sangre en los mediodías calurosos. No crecía ni el más leñoso de los arbustos, e incluso las aves migratorias las esquivaban en sus vuelos a cientos de metros de altura. Gazelle había atravesado 2 veces en su vida una de esas manchas de tierra vacía. La primera fue un reto, cuando quiso demostrar que era un digno descendiente del legendario Turquí, y la segunda ya hombre, cuando quiso demostrarse a sí mismo que seguía siendo digno de aquel Gazelle, capaz de arriesgar la vida en sus años mozos. El infierno del sol y el calor, el horno desolado y enloquecedor, ejercían una extraña fascinación sobre Gazelle, fascinación que nació una noche, muchos años atrás, cuando al amor de la lumbre oyó hablar por primera vez de la gran caravana y sus 700 hombres y 2000 camellos tragados por una mancha blanca, sin que ni uno solo de esos hombres o bestias regresaran jamás. Se dirigía de Gao a Trípoli y estaba considerada como la mayor caravana que los ricos mercaderes hausas organizaron nunca, guiada por los más expertos conocedores del desierto, transportando a lomos de los elegidos mejarís una auténtica fortuna en marfil, ébano, oro y piedras preciosas. Un lejano tío de Gazelle, del que él llevaba el nombre, la custodiaba con sus hombres y también se perdió para siempre, como si jamás hubieran existido, como si hubiera sido solo un sueño. Muchos fueron los que en los años siguientes se lanzaron a la loca aventura de reencontrar sus huellas, con la vana esperanza de apoderarse de unas riquezas que, según la ley no escrita, pertenecían a quien fuera capaz de arrebatárselas a las arenas. Pero las arenas guardaron bien su secreto. La arena era capaz por sí sola de ahogar bajo su manto ciudades, fortalezas, oasis, hombres y camellos, y debió llegar violenta e inesperada, transportada en brazos de su aliado, el viento, para abatirse sobre los viajeros, atraparlos y convertirlos en una duna más entre los millones de dunas del Erg. ¿Cuántos murieron después persiguiendo el sueño de la mítica caravana perdida? Nadie podía decirlo, y los ancianos no se cansaban de rogar a los jóvenes que desistieran de tan loco intento. Lo que el desierto quiere para sí es del desierto, decían. Alá proteja al que trate de arrebatarle su presa. Gazelle ambicionaba tan solo desvelar su misterio, la razón por la que tantas bestias y tantos hombres desaparecieron sin dejar rastro. Y cuando se encontró por primera vez en el corazón de una de las tierras vacías, lo comprendió, pues se podría pensar que no 700, sino 7 millones de seres humanos se diluirían fácilmente en aquel abismo horizontal, del que lo extraño era que alguien, no importara quién, saliera con vida. Gazelle salió por 2 veces, pero Imohak, como él, no había muchos, y por ello el pueblo del velo respetaba a Gazelle, el cazador, inmouchar solitario que dominaba territorios que ningún otro pretendió nunca dominar.
Me quedo sin palabras ante una persona tan portentosa y me imagino a Gazel inmerso en las soledades del desierto, acompañado solo por su mejarí. La gente que vive en esos lugares tan inhóspitos simplemente es digna del todo el reconocimiento que uno sea capaz de darles, porque nosotros teniéndolo todo nos quejamos de la vida, nos quejamos del clima, nos quejamos de la lluvia, del sol, y ellos solo tienen sol, el sol más inclemente. Aparecieron ante su jaima una mañana. El anciano se encontraba en las puertas mismas de la muerte, y el joven, que le había transportado a hombros los 2 últimos días, apenas pudo susurrar unas palabras antes de caer sin sentido. Ordenó que acondicionaran para ellos la mejor de las tiendas, y sus esclavos y sus hijos los atendieron día y noche en una desesperada batalla por conseguir, contra toda lógica, que continuasen en el mundo de los vivos, sin camellos, sin agua, sin guías y no perteneciendo a una raza del desierto. Parecía un milagro de los cielos que hubiesen logrado sobrevivir al pesado y denso siroco de los últimos días. Llevaban, por lo que pudo comprender, más de una semana vagando sin rumbo por entre las dunas y los pedregales, y no supieron decir de dónde venían, quiénes eran, ni hacia dónde se encaminaban. Era como si hubieran caído de pronto en una de aquellas estrellas fugitivas, y Gazel los visitó mañana y tarde, intrigado por su aspecto de hombres de ciudad, sus ropas tan inadecuadas para recorrer el desierto y las incomprensibles frases que pronunciaban entre sueños en un árabe tan puro y educado que el Targhí no conseguía apenas descifrar. Por fin, al atardecer del tercer día, encontró despierto al más joven, que inmediatamente quiso saber si se encontraban muy lejos aún de la frontera. Gazel le miró con sorpresa. ¿Frontera?, repitió. ¿Qué frontera? El desierto no tiene fronteras, al menos ninguna que yo conozca. Sin embargo, insistió el otro, tiene que existir una frontera, está por aquí, en alguna parte. Los franceses no necesitan frontera, le hizo notar el Targhí. Dominan el Sahara de punta a punta. El desconocido se irguió sobre el codo y le observó con asombro. ¿Franceses?, inquirió. Los franceses se fueron hace años. Ahora somos independientes, añadió. El desierto está formado por países libres e independientes. ¿Es que no lo sabías? Gazel meditó unos instantes. Alguien alguna vez le había hablado de que muy al norte se estaba librando una guerra en la que los árabes pretendían sacudirse el yugo de los rumis, pero no prestó atención al hecho, pues esa guerra venía librándose desde que su abuelo tenía memoria. Para él, ser independiente era vagar a solas por su territorio, y nadie se había molestado en venir a comunicarle que pertenecía a un nuevo país. Negó con un gesto. No lo sabía, admitió confuso, ni sabía tampoco que existiera una frontera. ¿Quién es capaz de trazar una frontera en el desierto? ¿Quién evita que el viento lleve la arena de un lado a otro? ¿Quién impedirá que los hombres la atraviesen? Los soldados, contestó el joven, y lo miró con asombro. ¿Soldados? No hay soldados suficientes en el mundo para proteger una frontera en el desierto. Y los soldados le temen. Sonrió levemente bajo el velo que le ocultaba el rostro que jamás descubría cuando se encontraba ante extraños. Únicamente nosotros, los Imojaj, no tememos al desierto. Aquí los soldados son como agua derramada, la arena se los traga. El joven quiso decir algo, pero el Targhí advirtió que se encontraba fatigado y le obligó a recostarse en los almohadones. No te esfuerces, rogó, estás débil.
Mañana hablaremos y quizá tu amigo se encuentre mejor. Se volvió a mirar al anciano y por primera vez advirtió que no debía ser tan viejo como había imaginado en un principio. Aunque sus cabellos eran blancos y su rostro, sus cabellos eran blancos y ralos y su rostro aparecía surcado de profundas arrugas. ¿Quién es? Preguntó. El otro dudó unos instantes, cerró los ojos y musitó quedamente. Un sabio. Investiga la historia de nuestros antepasados más remotos. Nos dirigíamos de Dakbadel cuando nuestro camión se averió. Nos dirigíamos a Dakbadel cuando nuestro camión se averió. Dakbadel está muy lejos, le hizo notar Gazelle, pero se había sumido en un sueño profundo. Muy, muy lejos hacia el sur. Nunca llegué hasta allí. Salió sin hacer ruido y ya al aire libre experimentó una sensación de vacío en el estómago, como un presentimiento que nunca antes le había asaltado. Algo en aquellos dos hombres aparentemente inofensivos le inquietaba. No iban armados, ni su aspecto hacía temer peligro alguno, pero un hálito de miedo flotaba en torno suyo, y era ese miedo el que él percibía. Investiga la historia de nuestros antepasados, había dicho el joven, pero el rostro del otro aparecía marcado por huellas de un sufrimiento tan profundo que no podían haberse dibujado tan solo en una semana de hambre y sed en el desierto. Miró a la noche que llegaba y trató de buscar en ella respuesta a sus preguntas. Su espíritu de Targí y las milenarias tradiciones del desierto le gritaban que había obrado correctamente al acoger su techo a los viajeros, pues el sentido de la hospitalidad constituía el primer mandamiento de la ley no escrita de los Imhotep. Pero su instinto de hombre acostumbrado a guiarse por los sentimientos y el sexto sentido que le había librado tantas veces de la muerte, le susurraba que estaba corriendo un gran riesgo, y los recién llegados ponían en peligro la paz que tanto esfuerzo había costado conseguir. Laila surgió a su lado, y sus ojos se alegraron ante la dulce presencia y la portentosa belleza adolescente de la mujer niña, de piel oscura a la que había convertido en su esposa, aún en contra de la opinión de los ancianos, que no veían correcto que un inmouchar de tan noble alcurnia se uniese legalmente a un miembro de la despreciable casta de los esclavos Akli. Ella tomó asiento a su lado, le miró de frente con sus inmensos ojos negros, siempre llenos de vida y de reflejos escondidos, e inquirió suavemente: «¿Te preocupan esos hombres, no es cierto?» «No ellos», replicó pensativo, «sino algo que los acompaña como una sombra o un olor. Vienen de lejos, y todo lo que viene de lejos te perturba. Porque mi abuela predijo que morirías en el desierto. Vienen de lejos, y lo que viene de lejos te perturba. Porque mi abuela predijo que no morirías en el desierto». Extendió la mano tímidamente hasta rozar la suya. «Mi abuela se equivocaba con frecuencia», añadió. «Cuando nací me auguró un tétrico futuro, y sin embargo me casé con un noble, casi un príncipe». Sonrió con ternura. «Recuerdo cuando naciste», dijo Gazelle. «No puede hacer mucho más de 15 años. Tu futuro aún no ha comenzado». Le apenó haberla entristecido, porque la amaba, y aunque un Imhotep no debía mostrarse demasiado tierno con las mujeres, era la madre del último de sus hijos, por lo que abrió a su vez la mano para tomarla de ella. «Tal vez tengas razón y la vieja Kaltum se equivocara», señaló. «Nadie puede obligarme a abandonar el desierto y morir lejos». Permanecieron largo rato contemplando en silencio la noche y advirtió que la sensación de paz le invadía nuevamente. Cierto era que la negra Kaltum predijo con un año de anticipación la enfermedad que llevaría
a su padre a la tumba, y predijo también la gran sequía que agotó los pozos. Dejó sin una brizna de hierba el desierto, y mató de sed a cientos de animales acostumbrados desde siempre a la sed y la sequía. Pero cierto era también que con frecuencia la vieja esclava hablaba por hablar, y sus visiones parecían más fruto de su mente senil que auténticas premoniciones. ¿Qué existe al otro lado del desierto?, inquirió Leila, al cabo de un largo silencio. Nunca fui más allá de las montañas del Huayla. Gente, fue la respuesta, mucha gente. Gazelle meditó recordando su experiencia en el Acab y los oasis del norte, y movió la cabeza negativamente. Les gusta amontonarse en espacios diminutos o en casas estrechas y malolientes, gritando y alborotando sin razón, robándose y engañándose como bestias que no saben vivir más que en manada. ¿Por qué?, preguntó Laila. Hubiera querido dar una respuesta, porque le enorgullecía la admiración que Laila sentía por él, pero no conocía esa respuesta. Él era un imojaj, nacido y criado en la soledad de los grandes espacios vacíos, y en su mente, por más que lo intentara, no cabía la idea del hacinamiento y el voluntario gregarismo a que parecían tan aficionados los hombres y mujeres de otras tribus. Gazelle acogía con gusto a los visitantes y llamaba reunirse en torno a la hoguera a contar viejas historias y comentar las pequeñas incidencias de la vida cotidiana. Pero luego, cuando las brasas se consumían y el negro camello que transportaba a lomos el sueño cruzaba silencioso e invisible el campamento, cada cual se apartaba a su distante tienda a vivir su vida a solas, a respirar profundo, a gozar del silencio. En el Sahara, cada hombre tenía el tiempo, la paz y la atmósfera necesarios para encontrarse a sí mismos, mirar hacia la lejanía o hacia su interior, estudiar la naturaleza que le rodeaba y meditar sobre cuanto no conocía más que a través de los libros sagrados. Pero allá, en las ciudades, en los pueblos e incluso en los minúsculos villorios bereberes, no había paz, ni tiempo, ni espacio, y todo era un aturdirse con ruidos y problemas ajenos, con voces y riñas de extraños, y se tenía la impresión de que resultaba mucho más importante lo que le ocurría a los demás que lo que pudiera ocurrirle a uno mismo. No lo sé, admitió al fin de mala gana. Nunca pude descubrir por qué les gusta actuar de ese modo, amontonarse y vivir pendientes los unos de los otros. No lo sé, repitió, y tampoco encontré a nadie que lo supiera con exactitud. La muchacha le observó largo rato, quizás asombrada de que el hombre que constituía su vida y del que había aprendido cuanto valía la pena saberse, no tuviera respuesta a una de sus preguntas. Desde que tenía uso de razón, Gazelle lo había sido todo para ella. Primero, el dueño, al que una niña de raza esclava de los Akli contemplaba como a un ser casi divino, amo absoluto de su vida y sus pertenencias, amo también de la vida de sus padres, sus hermanos, sus animales y cuanto existía sobre la faz de su universo. Luego fue el hombre que algún día, cuando llegara a la pubertad y tuviera su primera regla, la convertiría en mujer, la llamaría a su tienda y la poseería, haciéndole gemir de placer como oía por las noches cuando soplaba el viento del oeste que gemían sus otras esclavas, y por fin el amante que la transportó en volandas al paraíso. Y por fin fue el amante que la transportó en volandas al paraíso, su auténtico dueño, más dueño aún que cuando fue amo, pues ahora poseía también su alma, sus pensamientos, sus deseos y hasta el más escondido y olvidado de sus instintos. Tardó en hablar, y cuando quiso hacerlo se vio interrumpido por la presencia del mayor de los hijos, de su esposo, que acudía corriendo desde la más alejada de las sheribas. «La camella va a parir, padre», dijo, y los chacales rondan. Hasta aquí. Continuaremos en otro momento. Habría que
vivir con ellos un largo rato para entender su cultura, su manera de pensar, entender por qué actuaban de esa manera. En la actualidad, los tuareg están casi desaparecidos. Quedan 2 o 3 tribus por ahí, peregrinando por el desierto, entre Argelia, Marruecos, Mali y otros países del Sáhara que colindan con el Sahel, entre el desierto y el Sahel. Lugares misteriosos, bonitos, pero inhóspitos. Espero que nos veamos pronto. Cuídense. Les envío un fuerte abrazo.